Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver el cuarto video de operatoria con fracciones. En las descripciones te dejaré los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para comprender de mejor manera este contenido. El tema que nos corresponde esta vez es operaciones combinadas. Bien, para resolver operaciones combinadas de fracciones debes considerar algunas cosas previo a comenzar a resolver. Primero, que si la operatoria combinada tiene números mixtos, debes transformar todos los números mixtos a fracción impropia para finalmente trabajar solamente con un conjunto de fracciones propias e impropias. Lo segundo que debes fijarte es que al resolver siempre debes priorizar la multiplicación y la división por sobre la suma y la resta. Es decir, debes resolver primero multiplicaciones y divisiones y luego de los resultados obtenidos resuelves las sumas y las restas. Y lo tercero que debes saber es que si vas a resolver una operatoria combinada que tiene paréntesis, cambia la prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes resolver siempre primero los paréntesis, lo que te indiquen los paréntesis primero y luego lo que pueda quedar dentro de la operatoria. También que si la operatoria tiene más de un paréntesis, ¿no es cierto? Más de un par de paréntesis, entonces los paréntesis deben resolverse siempre de adentro hacia afuera, ¿ya? Y obviamente que si ya no hay más paréntesis y los paréntesis ya se resolvieron, vuelve la prioridad inicial, es decir, resuelves multiplicaciones y divisiones primero y luego sumas y restas. Ok, miren, vamos a un ejemplo. Aquí tenemos dos operatorias, que las tengo separadas por una línea ahí, 2 tercios más 4 tercios por 2 séptimos. Y si tú te fijas acá, es exactamente la misma operación. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene paréntesis y la otra no tiene paréntesis. Cuando una operatoria combinada no tiene paréntesis, entonces lo que debes hacer es priorizar multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, en el segundo ejemplo, debes hacer primero 4 tercios por 2 séptimos. Eso debes resolver primero. Ya, en cambio acá hay un paréntesis que te dice, hey, espera un poco. Resuelve primero esta operatoria, esta suma y luego multiplicas, ¿ves? Porque el paréntesis te está indicando qué debes hacer primero. Vamos viendo que estas dos cosas no son lo mismo. ¿Por qué insistente en las prioridades? Porque el mismo ejercicio puede tener soluciones totalmente diferentes si es que uno no respeta las prioridades, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a mostrarte este ejercicio completo. Bien, aquí tenemos la resolución en ambos casos. Por ejemplo, acá resolvimos la suma, era una suma fácil de resolver, puesto que como los denominadores son iguales, entonces basta conservar el denominador y sumar los numeradores, como habíamos aprendido en los videos anteriores, ¿no es cierto? Y luego se transcribe la multiplicación y se resuelve la multiplicación que queda, obviamente multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Y eso nos da la fracción 12/21. ¿Qué pasa en el caso contrario, en el otro? Tenemos que aquí ya no hay paréntesis, por lo tanto hay una prioridad, que es la multiplicación. Por lo tanto resuelvo 4 por 2, 8 y 3 por 7, 21 y nos da la primera resolución. Y luego transcribo el término que falta, que es la suma, ¿no es cierto?, por el 2 tercios, o sea, del 2 tercios. Y aquí ya tenemos una suma que no es tan amable como la de acá, porque la de acá tiene denominadores distintos. Por lo tanto, debemos recurrir a calcular el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 21, que eso también hay un video para que lo puedas ver cómo se hace, ¿no es cierto? Y con eso tú, al calcular el mínimo común múltiplo, que nos da en este caso, voy a mover la hojita un poquito para que lo veas, nos dio 21, ¿no es cierto? Y al tener denominador común, entonces estas fracciones ya se pueden amplificar para que tengan el mismo denominador. Y recordando un poquito la suma de fracciones, por cuánto multipliqué el 3 para que me diera 21, lo multipliqué por 7. Por lo tanto, si multipliqué por 7 abajo, debo multiplicar por 7 arriba. Así que 2 por 7, 14. Ese es el primer numerito de arriba, ¿no es cierto? Y mismo ejercicio con el de acá. ¿Por cuánto multipliqué el 21 para que me diera 21? Lo multipliqué por 1. Por lo tanto, multiplico por 1 abajo
y multiplico por 1 arriba, 1 por 8, 8 y me da el otro numerito. Siempre cuando el mínimo común múltiplo coincide con uno de los denominadores que estábamos evaluando al principio, normalmente la fracción que tiene el mismo denominador no se ve alterada, te fijas, se transcribe inmediatamente. La que cambia es la que no tiene el denominador igual. ¿Ya? Es una observación que quería que vieras. Bueno, y finalmente, como aprendiste antes, se conserva denominador y se suman los numeradores. 14 más 8 da 22. Y si tú te fijas, estas dos operaciones que inicialmente parecían iguales, no dan el mismo resultado cuando cambian las prioridades. ¿Te fijas? Esta da 12/21, que es una fracción propia. Y esta otra da 22/21, que es una fracción impropia. Y si hacemos la división para poder encontrar el número mixto que representa esa fracción, es un entero y un 21. ¿Ya? Y ahí estaría el proceso completo de esta operatoria, que esta salió un poquito más larga que la de acá, ¿te fijas? Entonces, por eso es que insisto en que para resolver operatoria combinada debes respetar la prioridad. Acá en la fracción propia debes verificar si es que esta fracción es factible poder simplificarla. Y si tú te fijas, bueno, para no recorrer todas las reglas de divisibilidad, podemos observar que cumple la regla del 3 en ambos casos, puesto que la suma de las cifras, tanto en el numerador como en el denominador, da 3. Y eso es un múltiplo de 3, ¿no es cierto? Así que al dividir, para poder hacer la simplificación, dividimos por 3 arriba y dividimos por 3 abajo. Y así obtendremos la fracción irreductible que nos permitirá tener la solución más simple de este ejercicio, ¿no es cierto? Así que aquí sería 4 en el numerador y acá sería 7 en el denominador al hacer la simplificación, bueno, las respectivas divisiones, ¿no es cierto? Así que lo que obtendremos es la fracción 4/7 que da respuesta, ¿no es cierto?, a este ejercicio. Ok, aquí tenemos un ejercicio que engloba todo lo que hemos aprendido respecto de fracciones y de operatoria combinada, por supuesto, y vamos a respetar las prioridades. Si tú te fijas, aquí hay elementos en donde hay números mixtos, hay fracciones, ¿no es cierto?, propias, y también tenemos el tema de los paréntesis. Tenemos un paréntesis naranjo que está dentro del paréntesis morado. Y para recordar un poquito cómo se hacía, debes siempre resolver primero los paréntesis de adentro hacia afuera. Es decir, siempre debes resolver primero, en este caso, el paréntesis naranjo antes de resolver el paréntesis morado, ¿ya? Y lo otro que debemos observar es que tenemos números mixtos, así que lo que nos es conveniente hacer primero es transformar estos números mixtos a fracción impropia para poder trabajar con las fracciones impropias. Bien, entonces aquí tenemos el primer paso del desarrollo de esta operatoria. Tenemos aquí el entero, el número mixto, un entero y 3/7, que al transformarlos a fracción impropia queda 10/7. Y para recordar un poquito, se multiplica 1 por 7, 7 y se le suma 3, me da 10 y ese sería el numerador de la fracción impropia, ¿no es cierto? Y el denominador conserva el mismo que tiene el número mixto. Y lo mismo con el que está al final, ¿no es cierto? 6 por 2, 12, más 1, 13, y eso nos da el numerador, y el denominador se conserva el mismo del número mixto. Bien, y lo segundo que había que hacer en este paso es el tema de encontrar un múltiplo común entre estos dos números que están aquí en la resta, ¿no es cierto? Y al hacer la multiplicación, 7 por 2, 14, ahí tenemos un múltiplo común, que resulta ser también el mínimo común múltiplo si es que quieres usar la tablita, ¿no es cierto? Y bueno, y te preguntas lo mismo de siempre, entonces, ¿por cuánto multipliqué el 7 para que me diera 14? Lo multipliqué por 2, así que multiplico por 2 arriba también. 2 por 5 me da 10, que es el número que va arriba. Y acá lo mismo, ¿por cuánto multipliqué el 2 para que me diera 14? Lo multipliqué por 7, por lo tanto si multipliqué por 7 abajo, debo multiplicar por 7 arriba. 1 por 7, 7. Y ahí está el numerador de esta segunda fracción.
Y luego, como ya tenemos denominadores iguales, recién podemos decir que vamos a resolver este paréntesis naranjo. Entonces, este paréntesis nos da 3/14 al hacer la resta 10 menos 7, ¿no es cierto? Se restan los numeradores y se conserva el denominador. Ahí está. Luego ya terminamos, se disolvió el paréntesis naranjo, así que ahora nos corresponde seguir con el paréntesis morado, ¿ya? No podemos terminar la operatoria, o sea, no podemos hacer otro tipo de cálculo hasta que no terminemos con todos los paréntesis que hayan dentro de la operación, ¿ya? Entonces continuamos con esta multiplicación. Recordando, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces lo que obtenemos es lo que está aquí abajo. Si tú te fijas, las otras fracciones yo las voy transcribiendo porque no le voy haciendo ningún cambio. Solamente van transcribiéndose porque aún no se operan. Bien, y al hacer 3 por 2, 6 y 14 por 3 me da 42. Bien, y aquí en este punto ya se disuelven los paréntesis y tenemos tres fracciones que se enlazan por una suma y una división, ¿no es cierto? Y aquí ya como no hay paréntesis, entonces se aplica la regla del inicio que explicaba del video, de que debiera respetarse primero de resolver las divisiones y las multiplicaciones antes que las sumas y las restas. Por lo tanto, en este caso debiéramos resolver esta división primero antes de trabajar con la suma. Entonces, si nos fijamos, los números son muy grandes, así que es conveniente en este punto ver si alguna de estas dos fracciones se puede simplificar. Y si tú observas, esta fracción se puede simplificar. Lo que te recomiendo es que siempre cuando hagas un ejercicio de operatoria combinada tengas una hojita de cálculo, ¿ya? Que te permita hacer cálculos adicionales al ejercicio, ¿no es cierto? Y que te van a ayudar a hacer que esto sea el desarrollo más fácil. Y aquí te voy a mostrar, mira, entonces 642 cumple con la regla de divisibilidad del 2 porque termina en el número par, así que al dividir por 2 arriba y abajo obtengo 3/21. Luego el 3/21 sirve la regla de divisibilidad del 3 porque la suma de sus cifras da un múltiplo de 3 en ambos casos, así que al hacer la división obtengo un séptimo. Así que es mucho más amable, en vez de trabajar con el 6/42, trabajar con el 1/7, y con esa fracción es con la que vamos a trabajar. Así que aquí ahora en nuestro ejercicio tenemos el 1/7, ya que reemplaza al 6/42 para que trabajemos con números más pequeños. Y al hacer la división, recordando, para dividir debes multiplicar el dividendo por el recíproco del divisor, así que aquí ya está invertido el 13 medios, está invertido en 2/13, ¿no es cierto? Y se hace la multiplicación como aprendimos en los otros videos, ¿no es cierto? Numerador con numerador y se multiplica denominador con denominador. Y ahí obtenemos la fracción que está aquí, 2/91. Y finalmente transcribimos nuevamente el 10/7 para finalizar haciendo la suma entre estas dos fracciones de denominadores distintos. Y al hacer la tablita del mínimo común múltiplo, encontramos que el mínimo común múltiplo entre el 7 y el 91 es exactamente el 91. Así que finalmente me pregunto, ¿el 7 por cuánto lo multipliqué para que me diera 91? Lo multipliqué por 13. Así que si multipliqué por 13 abajo, debo multiplicar por 13 arriba. 13 por 10 me da 130 y eso corresponde al numerador de esta fracción. Y si tú te fijas en la segunda fracción, ¿por cuánto multipliqué el 91 para que me diera 91? Por 1. Pero como el denominador de la segunda fracción coincide con el mínimo común múltiplo, entonces la segunda fracción no se ve alterada, así que se transcribe solamente recordando un poquito lo que hicimos en el primer ejercicio. Y ya estamos en condiciones de poder sumar estas dos fracciones. Se conserva entonces el denominador y se suman los numeradores que nos da 132.
Y también es conveniente que recuerdes que si al obtener el resultado final veas la posibilidad de que esta fracción se pueda simplificar. Si no se puede simplificar, como es el caso de esta fracción, no se puede, ya una vez comprobando las reglas de divisibilidad. Si es una fracción impropia, te recomiendo que la transformes a número mixto para que obtengas una expresión más limpia, más bonita del ejercicio, ¿ya? Y al hacer la división, obviamente, 132 dividido 91, obtienes un entero y 41/91. Bien, y para que no te quedes con las ganas, aquí tienes un ejercicio que me gustaría que trataras de resolver. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste. Obviamente aplica las simplificaciones, transforma los números mixtos y aplica todo lo que has aprendido en mis videos de Aprende Mate Fácil. Cuéntame la experiencia, cómo fue. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, sigue compartiéndome con tus amigos en tus redes sociales. Ponle dedito para arriba si es que te gustó, ¿no es cierto? Aprieta la campanita para que te avise o te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!